licenciada, amigos, amigas, audiencias de Página 3. Estamos en entrevista con la licenciada Alejandra Gómez Candiani, presidente del Consejo de Administración de la empresa Sociedad Cooperativa Choferes del Sur y de la empresa Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca. Muchas gracias, licenciada, por la entrevista. Estamos pasando en Oaxaca por momentos difíciles en materia de vialidad, de transporte urbano, porque todo se conjuga, ¿no? O sea, y el hecho de que no haya también unas vialidades adecuadas para circular, todo afecta. Entonces, pero hay un punto que es clave para ustedes ahorita. ¿Me podría explicar qué es lo que está pasando? Porque el gobierno del estado dice que ya han tenido muchas reuniones y que ahora Choferes del Sur no se quiere adherir a los nuevos cambios. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que propone el gobierno del estado? ¿Y por qué ustedes no quieren o no aceptan esa propuesta? Mire, lo que está pasando no es una situación, digamos, de inconformidad o de necedad o de no querer participar o no colaborar. El proyecto de movilidad de Citibus, ese proyecto de este sistema de transporte, se genera en el gobierno de Gabino Cue. Ahí se genera un convenio de colaboración entre Federación, Estado. Y ese convenio de colaboración contempla hacer un sistema integrado de transporte, que sea como se llama, un sistema integrado de transporte, como ya se está llevando a cabo en la mayor parte de las ciudades importantes o grandes del país, ¿no? Oaxaca, pues todavía es una ciudad pequeña, sin embargo, se consideró en esa época que sería conveniente dar inicio a esos sistemas integrados. Cuando se hace ese sistema integrado, se hace un estudio de factibilidad, se revisa la posibilidad y se ve que, pues bueno, hay que hacer algunas adecuaciones, obviamente, cambios en algunas vialidades, algunos tipos de infraestructura que son necesarios y que conllevan... ¿Eso es en aquel tiempo? ¿Estamos hablando de hace como 15 años? Más o menos, porque fue en el gobierno de Gabino Cue, al finales del gobierno de Gabino Cue. Se da el convenio, la federación aporta un recurso para toda esta infraestructura y todo esto que se tiene que realizar. Y dentro de ese convenio de colaboración se establece que la federación pone recursos, el gobierno del estado pone recursos para todo lo que es infraestructura, vialidades, terminales, paraderos, todo lo que lleva la infraestructura. Y los concesionarios de las 4 empresas de transporte que tienen su concesión en ese momento trabajando, quedan integrados en este sistema como operadores, o sea, como quienes van a operar con sus autobuses el sistema. En ese momento había una cantidad de autobuses que estaban dentro de la norma y algunos camiones que estaban fuera de la norma, y entonces dentro del acuerdo se determina que los concesionarios participan dentro del proyecto con camiones que van a comprar, que son camiones que están fuera de norma, a través de un fideicomiso que se tiene que conformar para poder hacer el recaudo del dinero. Y a través de este fideicomiso, los concesionarios nos comprometemos a hacer un cambio de vehículos e ir comprando autobuses para ir quitando los camiones que están fuera de norma. Y en base a un estudio que se tiene que hacer para ver cuántos autobuses se necesitan para las rutas que quedan dentro del sistema. Llegamos al acuerdo, nos pareció que era pues, lo razonable, nosotros ponemos los autobuses, ponemos, digamos, pues los camiones para trabajar, porque esa es nuestra naturaleza y para eso estamos concesionados, y el gobierno se hace cargo pues de las partes más ¿cómo se llama?, de infraestructura. Se conforma el Citibus como se tiene que formar el Citibus, en ese momento no estaba todavía creado, como un ente gestor que depende directamente de la Secretaría de Movilidad. No se puede concretar en el gobierno de Gabino Cue, viene el gobierno de Alejandro Murat y en ese gobierno se empiezan a dar los primeros pasos para poder conformar ese sistema. El primer paso fue hacer el Citibus, o sea, conformar el OPD, que lleva pues una situación legal. Se conforma el OPD, ya queda conformado el Citibus, que es el que va a llevar toda la reglamentación, el orden, la supervisión, el control y todo de cómo va a operar el sistema. Tampoco se puede terminar
no llega a concluirse esa parte. ¿Y usted sabe por qué no se pudo concluir? Fíjese que pues realmente nosotros desconocemos qué situaciones gubernamentales pudieron hacer que los trámites fueran alargando. Ahí sí nosotros no tuvimos conocimiento como concesionarios. No les permiten conocer, no, nosotros no. No, porque esos son más bien como acuerdos y trabajo que hacen internamente los gobiernos, tanto federal como estatal. Pero nosotros no supimos. ¿No les afecta a ustedes en su manera de trabajar? Ahorita porque, sí. No, pero en aquel entonces, porque sí vamos a entrar, no vamos a entrar, o sea, como que hay una indefinición sí, en sí. ese sentido. Sí, hay como un tiempo que está pasando y que no termina de concretarse y nosotros sí nos afecta. Ahorita sí nos está ya afectando. ¿Por qué? Porque ya han pasado muchos años. En ese momento, cuando se hace el convenio, nosotros teníamos muchos más camiones dentro de la norma. Los camiones que teníamos que comprar eran menos. ¿Por qué? Pues porque en ese momento se estaban considerando mucho más camiones que teníamos dentro de la norma. Con el transcurso de los años, pues esos camiones ya no están dentro de la norma, hay que comprar más camiones y lamentablemente se atraviesa durante este periodo el tema de la pandemia, que la verdad para nosotros fue muy complicado. No pudimos hacer cambios de vehículos porque ni se estaban fabricando vehículos en ese momento, las plantas estaban paradas. Una serie de situaciones que no permitió que nosotros también hiciéramos esa renovación de vehículos. Y finalmente en este gobierno pues ya empieza la implementación. ¿Por qué? Porque pues el gobierno del estado tiene que cumplir con ese convenio, si no se le va a sancionar por parte de la federación. Tiene que cumplir, empiezan a trabajar pues un poquito ya marchas forzadas para cumplir este convenio. Y nosotros entramos en las pláticas, en las negociaciones, en la revisión del estudio. Se tiene que hacer nuevamente el estudio de factibilidad, el estudio de ¿cómo se llama?, del reordenamiento de rutas, de la reorganización de vehículos, todo el tema que tiene que ver pues prácticamente de operación. Nosotros estuvimos trabajando con la autoridad en ese sistema, aportamos, apoyamos, tratamos de darle el conocimiento y la experiencia que tenemos a través de los años en este sector. Y íbamos trabajando. ¿Cuántos años tiene Choferes del Sur? Choferes del Sur tiene 70 años. Choferes del Sur tiene 70 años. Pues toda una vida. Toda una vida, ¿no? Pues imagínense, pues yo estoy rebasada, digo, no estoy tan chiquilla, pero ya estamos rebasados en edad. Sí, no, Choferes del Sur tiene 70 años de estar trabajando como empresa de movilidad de transporte urbano. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que el gobierno ya tiene que empezar ya ahora sí la implementación del proyecto, donde tenemos que entrar los concesionarios. Nada más que aquí viene el problema. El gobierno de manera unilateral y sin que nosotros supiéramos el motivo o la razón, cambia el proyecto original. Cambia el proyecto original, ¿en qué parte? ¿En qué sentido? Toma la decisión de hacer algo que nos corresponde a nosotros como concesionarios. Compran un paquete de camiones, 232 camiones, que al comprarlos, de alguna manera nos deja a nosotros en una situación que no sabemos cómo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque esa es la parte que tendríamos que haber hecho nosotros. Y al comprar ellos esos camiones, o sea, les excluyen. Sí, nos excluyen en esa decisión, porque no nos preguntaron cuántos camiones van a comprar. Pueden comprar camiones, tienen que comprar estos camiones. No hubo esa comunicación. Cuando nosotros venimos a darnos cuenta, pues ya está una licitación, ya está una compra de camiones, de los cuales quiero decirle que muchos de esos camiones que fueron adquiridos por el gobierno del estado son camiones que son camiones a gas natural. Y nosotros en repetidas ocasiones platicando con las autoridades les dijimos, compren camiones que tengan posibilidades de trabajar de manera normal en Oaxaca. ¿Cuáles? Pues los de diésel. Actualmente ya la norma técnica, la Euro 6, que se tendría que estar aplicando ya en este 2025 para los camiones a diésel, es una norma técnica casi, dijéramos, sin contaminar. O sea, la norma técnica de la Euro 6 no contamina nada. O sea, tienen normas muy estrictas los fabricantes de motores con la norma. ¿Se lo dijeron a las autoridades? Se los dijimos porque de hecho tuvimos muchas reuniones con diferentes empresas de venta de vehículos, de camiones, que trajeron y expusieron sus normas técnicas y sus vehículos. Estuvieron revisando muchos camiones, pero de diésel. Trajeron también camiones eléctricos, que son camiones
cero contaminación, pero desgraciadamente en Oaxaca no hay la red eléctrica suficiente para poder suministrar a esos autobuses con la electricidad. Entonces claro, era tienen algo, que tener terminales sí, especiales. no era viable. Entonces, pues no se decidió por ellos y deciden por gas natural, pero Oaxaca no tiene ducto de gas natural. En Oaxaca no hay gas natural. Entonces les dijimos que eso era un tema muy complicado porque traer el gas natural, que lo más cerca que hay es Puebla, iba a representar un gasto muy fuerte. Y nosotros como concesionarios no podemos, o sea, ¿cómo íbamos nosotros a absorber ese gasto tan fuerte cuando había camiones que podían comprarse de diésel sin que generaran esta situación? Bueno, finalmente, el argumento no, ningún argumento. Nada, no, a nosotros no nos han dicho el día de hoy por qué compraron camiones de gas natural. O sea, si es por la norma técnica, verdaderamente no es razón, porque la norma técnica de la Euro 6 ya no contamina. O sea, y se lo podemos comprobar con todos los estudios que hacen las empresas que fabrican camiones con motores Euro 6. Entonces, compraron esos camiones a gas natural, compraron otros camiones a diésel y finalmente esos camiones a diésel son con la norma técnica Euro 5, no Euro 6. Entonces, compran esos camiones y entonces nosotros ¿cómo quedamos? O sea, ya no podemos operar esos camiones como ellos quieren que operemos. ¿Cuál es el tema ahorita? El tema ahorita es que nos están pidiendo que nosotros participemos. Nos dicen, ¿vas a participar o no? Sí, yo sí quiero participar, nada más que ahorita me estás dejando en una situación muy complicada porque tú me dices, participa con los camiones que yo tengo y pon a los conductores que tú tienes ahorita en tus empresas, que tú tienes contratado para trabajar en tus camiones, en estos camiones del gobierno del estado. Y nosotros te vamos a pagar el salario de esos conductores y te vamos a pagar por hacer este trabajo, ¿no? Y yo les he dicho en muchas ocasiones, eso no puede ser, porque yo no soy una empresa de recursos humanos, de personal. Yo soy una empresa de transporte, yo tengo una concesión de transporte urbano. La naturaleza de mi empresa, la naturaleza de mi ejercicio es ser una empresa concesionaria de transporte urbano. Yo compro mis autobuses y contrato gente para trabajar en mis camiones. Yo no te puedo surtir personal porque yo no soy una empresa para surtir. Esto que tú me estás proponiendo es una especie de outsourcing que ya no está permitido en la ley, porque la Ley Federal del Trabajo es muy clara en ese tema. Es más, ni siquiera la Secretaría de Trabajo Federal creo que pudiera estar de acuerdo en que yo te dé ese tipo de servicio. Tendría yo que ver si hay posibilidades o solicitar algún tipo de trámite que no tendría razón de ser porque yo tengo camiones con los cuales trabajar. Ya están fuera de norma, ok, los voy cambiando como dice el CAF, porque el CAF es muy claro, dice, se cambiarán progresivamente los camiones. No es que ya mañana los compré todos, ¿no? Entonces nos encontramos en esa situación ahorita con gobierno, no hemos podido llegar a encontrar una solución, nos piden que hagamos una propuesta de cómo podemos participar o cómo queremos participar. Estamos analizando esa propuesta, pero que sea una propuesta que jurídicamente y legalmente me permita a mí seguir trabajando como concesionario de transporte urbano. Lo que ellos nos están proponiendo no es posible. Primera, porque los conductores son choferes de la empresa y los conductores luego nos dicen, a ver, si yo ya no voy a trabajar en los camiones de la empresa y voy a trabajar en los camiones del gobierno del estado, ¿quién va a ser mi patrón? ¿Gobierno del estado? No, pues ellos dicen que seríamos nosotros. Y entonces finalmente el sindicato tendrían que pagar todo lo... Les decimos... el sueldo del gobierno, ustedes no sé si tienen prestaciones. Sí, o sea, es un tema muy complicado. El sindicato que tiene la empresa, que pues tiene el respaldo de todos los trabajadores, no está de acuerdo porque dice lo que están proponiendo en gobierno, yo no lo puedo permitir como sindicato porque tú estarías entrando en una simulación diferente a lo que te corresponde y yo como sindicato no lo puedo permitir. Entonces estamos en esta situación de encontrar una propuesta que pueda solucionar esa parte y poder participar dentro del proyecto del sistema. ¿Tienen alguna propuesta? Pues ahorita hemos tenido reuniones los concesionarios de las empresas de transporte para poder presentar una propuesta. Estamos terminando de afinar una que yo creo que estamos pues
1 o 2 días para presentarla. ¿Me puede adelantar creemos que, pues, ¿qué cree que no le voy a poder adelantar? Porque ni siquiera hemos terminado de afinar los detalles, ahorita en eso estamos, pero créame que en cuanto la tengamos, con muchísimo gusto se la comparto. ¿Cuántas personas concesionarias hay en Oaxaca? Para el transporte público de la ciudad de Oaxaca, somos 4 empresas. Zona metropolitana, somos 4 empresas concesionarias en la ciudad de Oaxaca. Choferes del Sur, Urbanos de Oaxaca, Transportes Urbanos Guelatao y Transportes Certexa. ¿Y de cuántas personas concesionarias hablamos? ¿Cómo les dan las concesiones? Las concesiones se dan por empresa. Cada empresa tiene concesiones para la empresa. Es una concesión. Choferes del Sur tiene una concesión, Urbanos de Oaxaca una concesión. Que ampara varios camiones. Que ampara varios camiones y varias rutas. Dependiendo de la cantidad de camiones y rutas, es el tamaño de la concesión. Y esto pues básicamente va casi de la mano con la antigüedad de las empresas, porque las empresas que más tiempo tienen pues son las que de alguna manera tienen más rutas y tienen más camiones. Las más recientes pues tienen menos rutas y menos camiones. ¿Cree que este problema que se está dando, porque todavía no hay solución, sí, y que ambas partes quieren lo suyo, tenga tintes políticos? Me refiero porque Aurora fue titular de la Secretaría de Transporte, es parte de las empresas o de quienes tienen concesión. Entonces, no sé si habrá algún tipo de tinte político en esto que tenga que ver. No, la verdad no. Digo, la licenciada Aurora tiene mucho tiempo que de alguna manera ya no está participando directamente en las decisiones de las empresas. Ya ella pues, prácticamente creo que está retirada. Ahorita la empresa pues todas las decisiones que toman es por mayoría de votos. Entonces, para las empresas de transporte no hay tintes políticos. Nosotros somos empresas de trabajo, o sea, nosotros tenemos que generar empleos y generar pues ingresos para poder solventar todas las situaciones fiscales y todas las situaciones de salarios y de mantenimiento de los vehículos. O sea, digamos, las empresas de transporte nos dedicamos a trabajar en negocio, ¿no? Un negocio, esos somos los transportistas, tenemos un negocio. El gobierno del estado, pues, digo, nosotros con el gobierno del estado no hemos tenido ningún problema político porque considero que las empresas no tienen como una afiliación política, al menos los choferes del sur urbanos de Oaxaca no tienen una afiliación política, que digamos son priistas, son panistas, no tenemos una afiliación política. Internamente de todos los socios que la conformamos, posiblemente algunos tengan pues alguna preferencia, pero no la empresa como tal, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esa situación que pudiera ser una cuestión política. Que en algún momento esto se pudiera hacer algo politizado, puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque los conductores son muchos y que puedan acercarse a ellos pues algunas figuras políticas que quieran pues decir yo de aquí puedo, porque la realidad es que el sector obrero es un sector, el sector del conductor es un sector muy sensible. Ahorita los conductores están muy preocupados por la situación como quedan laboralmente y sobre todo porque tenemos trabajadores que tienen más de 20, 25 años trabajando en la empresa, 30 años, y dicen, ¿cómo vamos a quedar? O sea, si esto ya no sigue trabajando, si la empresa ya no sigue trabajando, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí, el gobierno les está ofreciendo un trabajo, pero no les está diciendo todos esos años de servicio dónde van a quedar, ¿no? Dice el gobierno, pues esa es responsabilidad de la empresa. Sí, es responsabilidad de la empresa, pero la empresa no los está despidiendo porque la empresa está trabajando. Entonces, son temas ahí que todavía no se resuelven. No es algo político, eso sí se lo quiero decir, no es algo político, es algo meramente de organizarse, ponerse de acuerdo y hacer las cosas como estaban originalmente en el CAF. Así como se hizo, como se planeó el proyecto, como fue originalmente creado con la federación, estaba bien hecho, porque la Federación ProTram, que es la instancia que en su momento se encarga de hacer este tipo de convenios, ProTram cuida mucho eso.
no afectar a los concesionarios, no afectar a los gobiernos y beneficiar a los usuarios. Y finalmente exactamente, esa es la finalidad de ProTram. Entonces ellos buscan que los proyectos sean viables y que no se perjudique a nadie, al contrario, que sean beneficiados todos. Lamentablemente, ese proyecto que se generó por ProTram, pues no se está respetando en este momento y eso es lo que nos tiene en esta situación ahorita, que no hay ese respeto a ese convenio original. Claro. Ahora, ¿existirá el riesgo de que les puedan quitar las concesiones? Pues no los han manifestado, les soy bien sincera, no han manifestado que nos vayan a quitar las concesiones. Desconozco si tuvieran esa intención, sin embargo, pues los concesionarios tenemos pues también situaciones, derechos como concesionarios, digo, así como los trabajadores tienen derecho al trabajo porque es un derecho inalienable, o sea, es un derecho que nadie se los puede quitar. Así las empresas, pues al final como empresas que tenemos, que están bien formadas, que están bien constituidas, que han tenido años trabajando y que se les han estado renovando sus concesiones durante años, no, si legalmente no tienen por qué, no tendrían por qué quitarnos ese derecho, ¿verdad? Porque es un derecho que tenemos como empresarios que además hemos invertido en Oaxaca claro, en el transporte. Pero el gobierno del estado tiene la facultad de claro, quitarla. sí tiene la facultad. Sin embargo, bueno, pues finalmente los concesionarios tenemos pues algunos derechos que nos permitirán hacer uso de esos recursos legales para poder pues solventar ese tema, ¿no? Y llegar a una solución. Yo no creo, no siento que el gobierno esté cerrado a eso. Estamos viendo la forma de cómo lo solucionamos. Pero tampoco vislumbra que puedan decirles, les quito la concesión. No ven no ven por ahí en ese panorama. Pues realmente yo lo desconozco. Yo digo, si ellos deciden quitarnos la concesión, pues es ya una decisión que nosotros claro. No les podemos impedir, pero sí tenemos recursos para poder claro. Defender esa situación, ¿no? Finalmente tenemos ese derecho de defensa también. Claro. Y hay algo, como decíamos ahorita, estos servicios para la ciudadanía, para la población se queja mucho a veces de los choferes, no todos, pero en su mayoría no están capacitados. Yo digo, es difícil el viajar en esos camiones por el estado que se encuentran físicamente, los choferes se pelean las rutas, a veces nos traen como ganados, sinceramente. Entonces, ¿qué hacer en ese aspecto? Porque el pueblo podría hacer un respaldo si no estuviese enojado o molesto por ese servicio, ¿no? Sí, claro. Ahí estamos completamente de acuerdo. Por eso es que nosotros siempre hemos visto con buenos ojos el proyecto, porque el proyecto busca precisamente esto, ¿no? Hacer un servicio de transporte eficiente, un servicio de transporte digno, un servicio de transporte que tenga una buena calidad. No le quiero decir que es que no nosotros tengamos la peor calidad, no. Pero yo le voy a decir algo, fíjese, lo que son las cosas. Yo no digo que no haya conductores que tengan un maltrato con el público o que no sean responsables en el trabajo que realizan. Sí los hay conductores que trabajan o no son lo suficientemente respetuosos ni responsables con su trabajo. Hay gentes que tienen años de trabajar en la empresa y no han tenido una sola queja en todos los años que trabajan. Hay de todo. Pero sí le quiero decir que la mayoría de los conductores de las empresas de transporte cumplen con los cursos de capacitación que imparte la CEMOVI. O sea, yo esa parte es a veces la que no entiendo. Si yo estoy presentando a mis trabajadores, porque es un requisito por parte de la autoridad, que los conductores de transporte urbano acudan a los cursos de capacitación y nosotros cumplimos con eso. Yo tengo los tarjetones de los conductores que van a los cursos de capacitación. Entonces, en esa parte yo a veces digo, bueno, ¿qué pasa con esos cursos de capacitación? A lo mejor algo falta, ¿por qué no se están viendo los resultados que quisiéramos ver, ¿no? En esa parte yo sí se lo digo, o sea, si a nosotros nos solicitan que los conductores vayan a los conductores van a los cursos de capacitación. Entonces, tal vez hay que analizar esos cursos de capacitación porque posiblemente algo está faltando.
Y de parte de la empresa. También nosotros sí damos capacitación, tenemos cursos de capacitación porque obligatoriamente los debemos de tener para cumplir con los requisitos que la empresa debe de tener como empresa de transporte urbano, y les damos cursos de capacitación a los choferes, sobre todo en cursos de sensibilización para poder darle el trato al público usuario. Normalmente tenemos 2 cursos de capacitación al año nosotros en la empresa, y luego un curso extra que se les da a los conductores que tienen mayor incidencia de reportes. Esos también los tenemos. A los conductores que tienen 2 o 3 reportes consecutivos se les trae a cursos de capacitación, y con muchísimo gusto, ya en otra ocasión, porque ahorita ya no está la de recursos humanos, pero tenemos las instancias gubernamentales, porque inclusive nos hacemos de instancias de gobierno que dan los cursos de capacitación a los conductores, y sí se les dan los cursos. Entonces, sí los pueden reportar. Claro porque que sí. Las personas a veces sí. dicen, ay, no, ni les hacen nada, ¿no? No, sí se reportan todos los reportes que llegan aquí a la oficina, los teléfonos que traen los conductores dentro en los camiones vienen los números de quejas, y todas las quejas que llegan se atienden. Se mandan a traer a los conductores, se les revisa cuál fue el motivo y si hay una sanción que se les tenga que dar en base al reglamento, porque tenemos un reglamento interior de trabajo que está avalado por el mismo sindicato. Entonces, en base al reglamento se van poniendo las sanciones. Inclusive cuando esos reportes son ¿cómo se llama? Que llegan a la autoridad, también a veces se manda a traer a los conductores, y dependiendo de la situación que se haya dado, si es responsabilidad del conductor, ha habido muchos conductores a los que se les sanciona su licencia. Sí se aplican las sanciones. ¿Y también cambian su comportamiento? A veces sí, a veces no. Hay conductores que, pues no sabemos, digo, finalmente el ser humano es una situación que no podemos tener la seguridad de qué va a pasar, ¿no? Pero hay muchos que sí, pero también hay algunos que no. Y algunos que en algún momento las faltas o los errores que llegan a cometer son tan importantes que ameritan inclusive un despido, y eso pues ya se tiene que ver directamente con el sindicato. Sí ha habido despidos. Sí ha habido despidos. ¿Por qué no hay mujeres conductoras? Fíjese que nosotros sacamos una convocatoria, tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Y apenas hace, me parece que como 2 meses o 3, nosotros hicimos una convocatoria invitando a conductoras mujeres, pero no llegó ninguna. Y yo lo atribuyo un poco a que el ambiente, pues es pesado, ¿no? El ambiente en el transporte urbano es pesado. También hay muchos usuarios que son groseros, que faltan al respeto, que sin razón no tienen un buen comportamiento con los choferes. Entonces, creo que algunas veces también es por eso, ¿no? Entonces, no hemos tenido respuesta favorable de conductoras, mujeres, muy poco. De hecho, Citibus ha sacado varias convocatorias y son muy pocas las mujeres que se animan a trabajar como conductoras. Es un ambiente pesado. Sí, es pesado. Sin embargo, usted dirige un ambiente pesado. Pues fíjese que sí, pero yo también debo decirlo que nunca en todos los años que tengo al frente de la empresa he tenido una situación de falta de respeto o de, claro, yo soy la que la dirige, ¿verdad? Pero aún así, pues se podría esperar que hubiera algo que no estuviera bien, o que hubiera alguna situación de discriminación o de cuestiones así. No, gracias a Dios no la he tenido, y siempre ha sido un trato respetuoso con los conductores y el personal que tenemos, que pues en su mayoría son varones, y nunca he tenido una situación que diga yo, ay, no quiero seguir en esto, no quiero estar en esto, no. Y bueno, ya muchas veces por la entrevista, ya para terminar, nada más le preguntaría, ¿qué hace falta en Oaxaca para tener un buen transporte, un transporte de calidad? Creo que hace falta encontrar una buena comunicación y una buena, ¿qué le podría decir? Una buena comunicación entre el gobierno en turno, porque pues a mí me han tocado ver muchos gobiernos pasar, entre el gobierno en turno, las autoridades de movilidad y los concesionarios. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer, definitivamente hay mucho trabajo que se tiene que hacer, pero necesitamos hacerlo de común acuerdo. Y este proyecto era o es, no quiero pensar que era, pero es una buena oportunidad, nada más que hay que hacerlo bien, como originalmente se había proyectado.
Y si se hace como originalmente se había proyectado y se hace de común acuerdo concesionarios y autoridad, con toda seguridad vamos a llegar a tener un buen transporte urbano. Muchas gracias, licenciada. No, para servirle con mucho gusto.